buenas noches. Bienvenidos todos a este programa especial informativo que lleva a cabo la televisión cubana para ofrecer informaciones acerca del Decreto Ley 302 y sus normas complementarias, modificativo de la actual ley migratoria cubana. Esta noche nos acompañan Homero Acosta Álvarez, secretario del Consejo de Estado, María Esther Reus González, ministra de Justicia, el coronel Lamberto Fraga Hernández, segundo jefe de la Dirección de Inmigración y Extranjería, y Johanna Tablada de la Torre, subdirectora de la Dirección de Estados Unidos del MINREX. En el panel estarán Bori Fuentes, Ivonne Deulofeo y Josvani Noguet, periodistas del sistema informativo de la televisión cubana. Muy buenas noches para todos. Para introducir el tema, le damos la palabra y la bienvenida, por supuesto, a Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado. Bueno, muy buenas noches para todas las compañeras y compañeras que nos acompañan, a los estimados televidentes, para tratar un tema que ha tenido una gran repercusión. Hay que decir que el trabajo que se ha llevado a cabo surgió a partir de la indicación del presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, el general de Ejército, Raúl Castro Ruz, de estudiar integralmente la política migratoria vigente en el país, sus implicaciones en el orden interno y externo, ajustándolas a las condiciones en que se desarrolla el país actualmente y en el futuro previsible, a tono con las transformaciones económicas que tienen lugar y de algún modo contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad. Hay que resaltar que un objetivo esencial en este estudio sería favorecer las relaciones con la emigración cubana, que con el decursar del tiempo ha cambiado sustancialmente. De una eminentemente política en los años iniciales del proceso revolucionario a otra motivada por razones económicas que en su gran mayoría mantiene una relación favorable con la revolución y es contraria a la política de Estados Unidos contra Cuba. En este estudio se realizó inicialmente un levantamiento de todas las normas vigentes, desde la Ley de Migración de 1976, su reglamento, hasta el resto de las resoluciones y disposiciones de carácter administrativo, algunas de las cuales respondían a otro momento histórico. Para esta labor, y atendiendo a la complejidad y las implicaciones que tenía para diversos organismos y en la sociedad en su conjunto, se designó una comisión, se fue creada una comisión presidida por el vicepresidente del Consejo de Estado y ministro del Interior, general de Cuerpo de Ejército, Abelardo Colomé Ibarra. Fueron muchas las reuniones, los análisis, y en el análisis de estos temas participaron diferentes titulares de organismos, entre ellos los ministros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, de Relaciones Exteriores, de Trabajo y Seguridad Social, Salud Pública, Finanzas y Precios, Economía y Planificación, Educación Superior, Cultura, Comercio Exterior, los presidentes del Banco Central de Cuba y del INDER, el Fiscal General de la República, el presidente del Tribunal Supremo Popular, el jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de la Política Económica y Social del Partido de la Revolución, otros dirigentes políticos, gubernamentales y diversos especialistas y expertos, con el propósito de lograr la mayor integralidad y profundidad en el análisis de los temas, sus posibles impactos, y hay que decir que se alcanzó en ello un alto grado de consenso. Durante estos años de trabajo, según se fue avanzando en la labor, las propuestas se analizaron en diferentes organismos de dirección superior del partido y del Estado. Hay que recordar que el compañero Raúl, en las 3 últimas sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, abordó el tema. Recordemos que en agosto del 2011 hizo referencia al trabajo que en este sentido se llevaba a cabo, como parte de las medidas valoradas para reducir prohibiciones y regulaciones emitidas en legítima defensa ante las agresiones de los últimos 50 años. En esa ocasión, en su intervención, subrayó, y cito, que la flexibilización de la política migratoria
tendrá en cuenta el derecho del Estado revolucionario de defenderse de los planes injerencistas y subversivos del gobierno norteamericano y sus aliados, y al propio tiempo se incluirán contramedidas razonables para preservar el capital humano creado por la revolución frente al robo de talentos que aplican los poderosos. Fin de la cita. En diciembre de ese propio año 2011, el general de ejército ante el Parlamento expresó, y vuelvo a citar, que se avanzaba en la reformulación y elaboración de normativas reguladoras en correspondencia con las condiciones del presente y el futuro previsible, y sostuvo la invariable voluntad de introducir paulatinamente los cambios requeridos en esta compleja temática, sin dejar de valorar en toda su integralidad los efectos favorables y desfavorables de cada paso que demos. Por último, recordamos todos en julio del 2012 ratificó, y cito, la voluntad de la dirección del partido y el Estado de acometer la reformulación de las normativas vigentes en esta esfera y proceder a su paulatina aplicación. Nosotros debemos decir, como aparece en el editorial publicado en nuestra prensa, que las medidas aprobadas se han adoptado por decisión soberana del Estado cubano. No responden a presiones ni a imposiciones de nadie. Cuba no busca con ellas un certificado de buena conducta. Responden, eso sí, a las genuinas aspiraciones y sentimientos profundos de la nación cubana, incluidos aquellos cubanos que por una causa u otra residen en el exterior, y se adoptan a pesar de que los Estados Unidos mantienen su obcecado afán de destruir la revolución cubana. No podemos sustraernos en el análisis de este tema, de esta realidad que condiciona en parte nuestra posición. Como se explica en el segundo por cuanto del decreto ley número 302, Estados Unidos mantiene un genocida e ilegal bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba, condenado reiteradamente por la comunidad internacional que busca asfixiar económicamente a nuestro país. El gobierno de los Estados Unidos, en su política de hostilidad, subversión y desestabilización, financia con millones de dólares cada año la contrarrevolución interna y externa. Estados Unidos mantiene vigente la ley de ajuste cubano de 1966, que facilita de manera expedita la residencia de los cubanos que lleguen por cualquier vía a suelo norteamericano, y aplica a su vez la política de pies secos, pies mojados, con lo cual alienta una emigración ilegal e insegura y ha provocado numerosas pérdidas de vidas humanas. El gobierno de los Estados Unidos mantiene un programa para sustraer nuestros médicos, en particular aquellos que colaboran de un modo noble en otros países. Estados Unidos manipula constantemente el tema migratorio como parte del cerco mediático que tiene contra Cuba, creando matrices de opinión tergiversadas y negativas contra nuestro país. Esta política de Estados Unidos obliga a establecer determinadas regulaciones que limiten las consecuencias negativas que tiene dicha política para el país, en particular las que contribuyen a la salvaguarda de nuestro capital humano formado como resultado de la obra revolucionaria. Creemos que es importante significar que muchas de las normas aprobadas son similares a las que establecen diferentes estados en el mundo, como la limitación para quienes están sujetos
a procesos penales, los que están pendientes o en cumplimiento de una sanción penal, o quienes son poseedores de secretos del Estado o derivan del cumplimiento de las obligaciones del servicio militar. Pero también hay otras muy propias de la singularidad de Cuba que responden a la legítima defensa del Estado revolucionario frente al accionar subversivo de los Estados Unidos. A pesar de esa obstinada política norteamericana, Cuba ratifica su voluntad de continuar paulatinamente favoreciendo sus relaciones con la emigración y garantizando que los movimientos migratorios continúen realizándose de forma legal, segura y ordenada. Como hemos visto en estos días en la calle, los comentarios de muchos amigos, etcétera, el anuncio de las medidas ha tenido una repercusión favorable en nuestro pueblo, al igual que en la mayoría de nuestra emigración, en particular porque permite una manera más expedita y menos onerosa los trámites para entrar y salir del país y reserva solo una regulación diferente para un universo limitado de personas y por las razones que hemos expuesto. Esto yo creo que sería esta idea inicial general de las labores que se han desarrollado y los principios en los cuales hemos trabajado y las perspectivas de estas normas. Muchas gracias. Gracias, Homero. La primera ronda de preguntas. Sí, Homero, gracias Isabel, sobre este mismo tema que acaba de hablar, ha tenido una gran repercusión este decreto ley en Cuba. Y también quisiéramos conocer a ustedes cómo le ha llegado esta repercusión de otros gobiernos, de otros países y de los emigrados cubanos también en otras partes del mundo y la prensa internacional. ¿Cómo ha sido esta repercusión? Bueno, hay que decir que de forma general, como les explicaba, nuestra población, en nuestra emigración, ha sido acogido muy favorablemente. También hemos visto los reportes periodísticos de la prensa extranjera sobre el tema. Y hay que decir que la mayor parte de los reportes publicados reflejan de manera objetiva las medidas aprobadas. Sin embargo, y quiero significar un aspecto en particular, en relación a un enfoque que ha quedado como una matriz de opinión durante muchos años y que de algún modo hoy se hace alusión, que es el tema que parece, de acuerdo a algunos medios y voceros internacionales de otros países, que Cuba por primera vez abre las puertas a la salida temporal de sus ciudadanos, poniendo a nuestro país como si fuera una gran prisión o un gran gulag tropical. Yo quisiera ofrecer algunos datos que de manera elocuente desmienten estas afirmaciones. Noten ustedes que del año 2000 hasta el 31 de agosto del 2012, del total de cubanos que solicitaron el permiso de salida temporal o definitiva, recibieron este permiso el 99,4%, apenas el 0,6%, y por razones fundadas no se le autorizó este permiso. Un segundo dato. Desde el año 2000 hasta el 31 de agosto de 2012, viajaron al exterior por asuntos particulares 941.953 cubanos, una cifra cercana al millón. De estos no regresaron al país, no retornaron apenas el 12,8%, un total de 120.705 personas. Un tercer dato, sobre el cual se ha hablado también mucho, sí, el tema de los universitarios. En este periodo, de esa cifra cercana al millón del total de viajeros, 156.068 eran graduados universitarios. De los que no regresaron, 17.153, el 10,9% del total de los universitarios. Son datos que ilustran cómo, a pesar de los mecanismos que hoy eliminamos, el permiso de salida y la carta de invitación,
cifras importantes de cubanos, incluidos graduados universitarios, han viajado al exterior y en su inmensa mayoría regresan al país. Bueno, muchísimas gracias, Homero. Yo les propongo entonces a nuestros televidentes ver una encuesta que realizó el periodista Boris Fuentes acerca de qué piensan los cubanos de este decreto ley modificativo a la ley de inmigración. Quiero preguntarle qué cree sobre esta nueva ley de inmigración que acaba de publicarse en el país. Bueno, es una ley que se esperaba y que creo que debe ser muy positiva para la población. O sea, el país que quiera dar la visa para que la gente pueda ir, puede ir. Me parece justo. Lo único que se demoró un poco, pero ya la tenemos. La ley es buena. El cubano estaba esperando mucho eso para reunirse con su familia en distintos países, no solo Estados Unidos. Pero bueno, hay que ver las restricciones que pone. Que yo creo, mi opinión muy particular, es que hay que dejarle que el cubano viaje. Si el cubano quiere viajar y regresar al país, el cubano no quiere quedarse en ningún país. Él vive bien aquí y lo que quiere es reunirse con su familia. Pero ya con esta ley lo pueden hacer. Sí, pero bueno, hay que ver las restricciones que pone Estados Unidos. Porque Estados Unidos no va a dar así visas así tan fácil, seguro, para que vayan todos los cubanos para allá. Por eso queda el gobierno de ellos, entonces. Sí, claro, igual que México, porque con México cruzan muchos cubanos la frontera. México seguro va a poner restricciones también. España tiene la situación que tiene allí en su país en cuanto al desempleo. Hay que ver ahora lo que ponen los otros países, las restricciones en cuanto a la cantidad de visas que van a dar y todo eso. Yo no tengo nada que ver con eso, porque yo ni voy a emigrar, ni voy para ninguna parte, nada de eso, así que... pero la considero muy buena. Chicos, el fenómeno es muy humana. Es muy humana porque nosotros tenemos derecho a viajar a cualquier parte del mundo. Y creo que los Estados Unidos deben ser inteligentes en esta política. O sea, no aplicar cosas contrarias en esta política, sino darle apertura al diálogo y a la paz. Pienso que esa medida está bien tomada y que el pueblo está contento por eso. Lo que tengo que decir. ¿Alguna pregunta te gustaría hacer sobre esta ley? No. Por ahora ninguna. Hace falta ver si Estados Unidos entonces ahora va a aceptar de que la gente vaya a visitarlo. ¿Qué usted cree? Hasta ahora decían que las restricciones eran por lo que el Estado cubano les estaba imponiendo a los cubanos. Ahora vamos a ver si Estados Unidos permite que todo el mundo vaya para allá. Bueno, veo que la ley tiene muchas ventajas y desventajas también. Ayuda a muchas personas, va a cooperar con muchas personas, le va a hacer mucho bien, pero que hay otras que nada, van a seguir igual y... Como por ejemplo, digamos. Por ejemplo, las personas que estudian determinadas carreras, cosa que entiendo, porque si el país te está pagando 5 años una carrera, después tiene todo el derecho de retenerte el tiempo que desee, porque lo entiende así. Lo que yo creo que también el Estado también debe tener en cuenta, por supuesto, protegerse del robo de cerebro, pero yo creo que también que debiera buscar la forma también para proteger a los profesionales de la salud, a los maestros, que son los que hoy también se sacrifican y también yo creo que también tienen derecho a ese espacio, a disfrutar también de viajar al exterior. Yo creo que no sería justo de mi parte si no hablara de la ley de inmigración y no hablar también de mis compañeros que también tienen ansia también de viajar, no solo ir a trabajar, sino también a disfrutar, a pasear. No todo el mundo va a tener la posibilidad. Pero mira, el que tenga la posibilidad, felicidades y que la aproveche. Y bienvenido sea. Bueno, volvemos al estudio para continuar abordando el tema. La periodista Ivonne Deulofeu con la próxima ronda de preguntas. Sí, muy buenas noches a los televidentes y a los presentes en el estudio. Ahorita el compañero Homero se refería precisamente a agencias de prensa que enfocan el tema como si fuera la primera vez que los cubanos van a viajar. Realmente esta encuesta ha sido un ejemplo del conocimiento que tienen las cubanos y los cubanos de dónde están realmente estas regulaciones, estas restricciones más bien, y dónde ha estado siempre esta agresión ante cada momento en que Cuba ha querido, y así lo ha querido siempre, la inmigración segura, ordenada y legal. O sea, cada vez que estos cubanos han hablado hay un conocimiento de fondo muy profundo, porque el tema además es muy sensible para la familia cubana. ¿Qué impacto, y mi pregunta va dirigida a Joana, qué impacto han tenido estas regulaciones que se le ha hecho a la ley migratoria en el gobierno de los Estados Unidos? Bueno, buenas noches a los panelistas y a los televidentes. Es una pregunta muy interesante porque el gobierno de Estados Unidos realmente reaccionó en pocas horas al anuncio del decreto 302. Y la reacción de alguna manera es coherente con la manipulación que históricamente Estados Unidos ha realizado de todos los temas migratorios, del movimiento migratorio entre Cuba y Estados Unidos con fines políticos. Reaccionaron dos voceros, el vocero para el hemisferio occidental, William Austin,
Y también hubo declaraciones el mismo día de la vocera principal del Departamento de Estado, Victoria Nuland, ambos con una respuesta muy fría. Estados Unidos lleva tantos años criticando, entre otros temas, la existencia del permiso de salida, que de alguna manera muy tímidamente dieron la bienvenida para rápidamente proceder a cuestionar, tergiversar su alcance y aclarar que no tenían mucha más información para evitar reconocer el significado de la medida y sobre todo, como decías tú misma, no reconocer que el movimiento migratorio de los cubanos hacia el exterior era, incluso antes de la eliminación del permiso de salida, mucho más normal que el que ellos les gustaría admitir. El señor Osti dijo que los cubanos que temían un flujo, un incremento en el flujo migratorio, y además se apresuró a aclarar que para ir a Estados Unidos los cubanos seguirán necesitando visas. Y además, de una cosa que nos resulta asombrosa e interesante, aclaró que esperaban que los demás países de la región, terceros países a los que pudieran viajar los cubanos, además de Estados Unidos, también siguieran estableciendo los mecanismos de visado para los cubanos, en lo que para algunos constituye un mensaje ya de enseñar los dientes, de que van a estar prestando atención a cuán amplio o riguroso se aplicarán por otros países, no solamente Estados Unidos. Lo interesante aquí, y yo no quisiera utilizar una palabra fuerte, pero sí que es una palabra, realmente hay un doble estándar en estas declaraciones, es que este señor no se refiere a que precisamente las leyes, el decreto ley que acaba de aprobar Cuba es un decreto que favorece la emigración legal y en general el movimiento legal de los cubanos y normal de los cubanos, abarata los costos de estas operaciones, como explicaba Homero hace un momento, y de alguna manera fortalece la opción del movimiento legal de los cubanos, y por nada del mundo, como establece el decreto en su primer por cuanto, pone en duda el compromiso de Cuba, como decías tú misma, con la migración ordenada, segura y legal. Por último, quería mencionarles que cuando le preguntan a la otra vocera, Victoria Nuland, por su reacción, y ella dice, lógicamente un periodista le dice que va a hacer a Estados Unidos con aquellas medidas que Estados Unidos tiene, que de alguna manera otorgan admisión automática a los Estados Unidos, a los cubanos que llegan por vías irregulares o no legales. Y ella dice, nosotros no prevemos ningún cambio en nuestras lo voy a citar textualmente, yo no creo que vaya a haber ningún cambio dicen los libros de las leyes norteamericanas, es decir, en la letra de las leyes norteamericanas, pero después dice, le pedimos y urgimos a las familias cubanas que utilicen las vías legales para la reunificación y otros mecanismos de migración que están en vigor, y también le manda el mensaje a terceros países diciéndole que esperan que los países sigan siendo firmes. Esto es muy simpático. Es decir, Estados Unidos le está pidiendo a otros que hagan su trabajo. Es decir, yo establezco una política diferenciada de estímulo a la migración ilegal de Cuba, pero me pongo brava si otros países le otorgan visas legales a los cubanos, si eso significa que pudieran hacerles más fácil el camino para llegar ilegalmente o presentarse en frontera en los Estados Unidos. Así que realmente, de alguna manera, habría que decir que la respuesta de Estados Unidos es coherente con toda la manipulación que en general, desde el 1 de enero del 59, Estados Unidos ha mantenido en este tema. Después pudiéramos ampliar con otros aspectos, pero eso es lo más importante. No, y creo que la propia vocera dijo que a partir de enero iban a observar el flujo. Sí, y dijeron que iban a estar observando el flujo. Sí, pero lo que resulta muy gracioso es que ellos es decir, tratan de pasarle la responsabilidad a Cuba, cuando Cuba sí cumple, entre los dos que formamos parte de los acuerdos, tanto los del comunicado conjunto del 84 como los acuerdos del 94 y 95, Cuba ha cumplido con los acuerdos rigurosamente y los seguimos cumpliendo. Y gracias a esa labor de Cuba, a la labor de nuestra autoridad, a la labor del servicio de tropas guardafronteras de Cuba, también la labor de inmigración de Cuba y de todas las organizaciones en Cuba y del gobierno de Cuba, se ha limitado, prácticamente está controlado el canal marítimo ilegal. Y si existen todavía casos, compañeros, realmente no responde a las políticas de Cuba, responde única y exclusivamente a que sigue vigente pies secos, pies mojados, sigue vigente la ley de ajuste cubano, únicas para los cubanos. No existe nada parecido en cuanto a ese tipo de privilegios, que además, como les decía, constituyen un gran dolor de cabeza para Estados Unidos, porque realmente para ellos también es un problema que aparezcan, o por lo menos dicen eso,
no lo solucionan por razones de nuevo políticas, de política electoral, de complacer a determinada facción, a determinado grupo político para que les alcancen los votos ahora que estamos en elecciones en Estados Unidos, para que no se les vaya a afectar, y todos los mitos esos que existen, porque en muchos casos ni siquiera se corresponden realmente ni con los intereses de la emigración, ni mucho menos con el interés nacional de Estados Unidos. Pero eso es lo que ocurre. Gracias, Joana, por tu intervención. Giovanni Noguera tiene otra pregunta. Sí, muchas gracias, buenas noches. En especial, decir primero que todo que el derecho va cambiando a la par que van cambiando las sociedades. Por ello, no puede ser para nadie una sorpresa de que aparezca hoy una modificación a la ley de migración del 20 de septiembre de 1976. Entonces, muchos se preguntan, algunos que no han alcanzado la Gaceta, porque la Gaceta salió a la venta y se agotó, se siguen emitiendo, pero hay algunas personas que aún no han podido obtenerla. ¿Cuáles son, ministra de Justicia, la profesora María Esther Reus, cuáles son las principales modificaciones que trae este decreto ley y, en su opinión, cuáles son los beneficios fundamentales que tiene para la familia cubana? Sí, muy buenas noches a los televidentes que nos acompañan. Y en efecto, en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 44 del pasado 16 de octubre del 2012, fueron publicadas 10 normas jurídicas que implementan las modificaciones realizadas y aprobadas sobre la política migratoria. El decreto ley 302, como ya se ha explicado, que modifica la ley 1312, ley de migración, del 20 de septiembre de 1976. Además, el decreto 305, que modifica el decreto 26, que constituye el reglamento de esa ley migratoria del 19 de julio de 1978. Además, se emite un nuevo decreto, el 306, que regula el tratamiento hacia los cuadros profesionales y atletas que requieren autorización para viajar al exterior. Y además, como normas complementarias, se publican 7 resoluciones de los Ministerios del Interior, de Trabajo y Seguridad Social, Relaciones Exteriores, Finanzas y Precios, que disponen los procedimientos y trámites a realizar para aplicar estas nuevas normas. Las principales modificaciones, ya algunas de ellas explicadas por el compañero Homero, se concentran fundamentalmente en la eliminación del permiso de salida y la carta de invitación. Por tanto, se expedirá pasaporte corriente a todos los ciudadanos cubanos que deseen viajar al exterior por asuntos particulares, los autorizados a residir en el exterior y los emigrados. Igualmente, todos los ciudadanos cubanos mayores de 18 años podrán obtener el pasaporte, y los padres o representantes de los menores y que también pueden, en este caso, viajar. También podemos decir que en este caso se introduce una flexibilidad, y es que las personas que hayan obtenido su pasaporte antes de la entrada en vigor de esta norma pueden actualizarlo en correspondencia con las nuevas disposiciones. Otra de las medidas que flexibilizan es extender hasta 24 meses la autorización o la permanencia de las personas en el exterior por asuntos particulares. Y también, cuando existan causas justificadas que imposibiliten el regreso de esa persona en ese término, pues se podrán autorizar extenderlo por más tiempo. Los residentes en el exterior podrán obtener esta categoría por una unión matrimonial ya no solo formalizada, sino también no formalizada, y se incorporan otras causales como son situaciones familiares o humanitarias excepcionales. Se incorpora además a los padres y los hijos menores de edad de las personas que tengan esas categorías. Se emite el concepto de emigrado, que es aquella persona que viaja al exterior por asuntos particulares y permanece de forma interrumpida por más de 24 meses sin autorización, al igual que aquellos que se domicilian en el exterior sin cumplir las regulaciones migratorias vigentes en el país. Los ciudadanos cubanos residentes en el territorio nacional podrán obtener el pasaporte corriente, y en algunos supuestos que establece la norma en su artículo 23 se disponen aquellas causales por las cuales no se podrá obtener el pasaporte. Ya se han explicado algunas y reiteramos el hecho de estar sujeto a un proceso penal, pendiente al cumplimiento de una sanción, entre otras que están dispuestas en el artículo. Igualmente, estas mismas causales están presentes a la salida del país en su artículo 25, porque las personas pueden entrar en una de esas causas, en uno de los supuestos, después de obtener el pasaporte.
cometer un hecho delictivo con posterioridad a la obtención del pasaporte. Por tanto, también estas causales serán comprobadas a la salida del país de las personas. Y también se habla de la derogación de la ley 989, que es del año 61, sobre la confiscación de bienes. ¿Cómo se puede ver esto hoy en la práctica? Bueno, el propio decreto ley dispone la derogación de la ley 989, una ley que es del 5 de diciembre de 1961, que disponía la nacionalización por confiscación de los bienes, derechos y acciones de las personas que se ausenten con carácter definitivo del país. El tratamiento a los bienes de estas personas a partir de la promulgación de esta ley, o sea, se elimina esa confiscación genérica que existía, y el tratamiento a los bienes propiedad de estas personas van a estar regulados en las leyes especiales en correspondencia con cada uno de los temas. Por ejemplo, la regulación sobre la vivienda está contenida en la Ley General de la Vivienda, la regulación sobre los vehículos en el Decreto 292, que regula la transmisión de esta propiedad, y ya de hecho se han incorporado flexibilizaciones en estos trámites. O sea, las personas antes de emigrar del país pueden disponer libremente de sus bienes y con posterioridad a su salida, pues los familiares también pueden obtener las propiedades si hacen las reclamaciones y cumplen los requisitos legales vigentes. O sea que se elimina totalmente esa confiscación genérica y cada norma regulará el tratamiento a los bienes respectivos en correspondencia con la naturaleza de estos. Gracias, ministra. Sí, Homero, quería decir. Sí, en relación con el tema, la pregunta que hacía Yojuani, abordando un poco lo que planteaba la ministra de Justicia, yo creo que hay un grupo de temas muy particulares que distinguen los beneficios para los cubanos y para los emigrados. El hecho de suprimir el permiso de salida y la carta de invitación ya de por sí es el primer trámite beneficioso, más expedito, menos gasto que tiene que hacer la ciudadanía. El hecho de que los menores puedan viajar de manera temporal con sus padres también es una medida muy positiva. La ampliación de las causales para la repatriación de los cubanos que residen en el exterior y puedan volver a su tierra también es muy positivo. El tiempo que pueden estar los cubanos sin considerarse emigrados estando en el exterior, que se prorroga desde 11 meses, o sea, se extiende desde los 11 meses que hoy están establecidos hasta los 24, también es muy positivo. Es un mayor tiempo que las personas pueden estar en el exterior, trabajando, visitando a su familia y retornar sin convertirse en emigrados. Yo creo que por ahí están algunos de los principales que favorecen. Y hay que decir también en el tema de los profesionales, porque mucho se ha hablado de los profesionales y después se puede abordar el tema, pero hoy todos los profesionales que van a salir al exterior, por asuntos particulares, tienen que hacer, además de la carta de invitación, el permiso de salida, tienen que solicitar autorización de los jefes de organismos a los cuales pertenecen. Y con la nueva regulación no son todos los profesionales, sino un universo de profesionales muy restringidos que están vinculados a los llamados programas priorizados de la ciencia del país, del desarrollo económico y social, que cada uno de los organismos precisarán. Por tanto, no son todos los profesionales. Y que además, no es que no tengan la posibilidad de viajar al exterior, sino que tienen un mecanismo diferente para hacerlo. O sea, recibir la autorización de un jefe en particular, que de todas maneras amplía la posibilidad del viaje de los profesionales. Bueno, yo pienso que Homero ha tocado temas importantes en la segunda ronda. Sobre ese mismo aspecto que está hablando Homero, la Gaceta en su artículo 1 dice que requieren la autorización para viajar al exterior los cuadros no superiores y graduados de la educación superior que realicen actividades vitales para el desarrollo socioeconómico y científico técnico del país. ¿A quiénes comprende? Porque es muy general, ¿no?, este aspecto. Y la ministra decía ahorita que podemos tener un supuesto de una persona que con su pasaporte vaya al aeropuerto ya con previa visado de alguna embajada y que le llegue ahí y en frontera le digan que no puede salir. Principalmente a quienes comprenden estas personas que trabajan en el desarrollo económico y científico técnico del país, porque es bastante amplio. Sí, en efecto. Bueno, les explicaba que este decreto 306, que regula el tratamiento de los cuadros, dispone cuáles son los sujetos que están comprendidos. Y bueno, se explica que son los cuadros categorizados en los diferentes niveles de dirección de los órganos, organismos
entidades nacionales, los consejos de la administración y otras entidades nacionales, directivos y ejecutivos que desempeñan actividades vitales. Yo creo que es importante, y Homero hacía referencia a ello, no es todos, sino aquellos que realizan actividades vitales y que van a estar plenamente identificados por cada uno de los jefes de organismos y entidades para poder emitir esa autorización. Están también los graduados de educación superior, técnicos de nivel medio que realizan actividades vitales, y en esos casos se permite, o sea, pueden ser autorizados a viajar por asuntos personales. Y solo cuando deciden emigrar, o sea, salir definitivamente del país, es que se le impone un límite de a los graduados universitarios, 5 años, y a los técnicos de 3 años. Pero los viajes temporales, esto que hemos explicado y que Homero ha hecho referencia sobre la salida, la visita al exterior durante los 24 meses o el término que se les autorice, bueno, pues está contemplado en el tratamiento hacia estos profesionales que, como bien se explicaba, solo deben cumplir un procedimiento diferente al resto de los ciudadanos cubanos. En estos casos, bueno, son los jefes de las entidades los encargados de definir estas categorías y además autorizar la salida de estas personas al exterior. Se está estableciendo para ello un mecanismo, un sistema informatizado que será responsabilidad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde se mantendrá actualizado y se tributará toda la información que se requiera para que se conozca no solo por los jefes y entidades, sino los propios sujetos de estas regulaciones van a conocer cuáles son sus derechos y sus deberes respecto a estas nuevas medidas adoptadas. En este sentido, bueno, pues también en relación a esta salida se han establecido otras disposiciones que facilitan el término de estancia en las personas en el exterior. Por ejemplo, pueden usar sus vacaciones anuales pagadas para disfrutar de esa permanencia en el exterior. Pueden además recibir autorización de días de licencias no retribuidas, siempre y cuando no sea más de 2 meses durante un año natural. Y así se irán estableciendo mecanismos en que las personas podrán decidir en qué forma desean viajar al exterior por asuntos personales. Ivonne. Bueno, mi pregunta va dirigido al coronel Lamberto. Realmente es ya el tema de los trámites para viajar, en el caso del pasaporte, o sea, cómo obtener el pasaporte, en primer lugar. Si ya estoy en el exterior, ¿qué pasa? Cuando regreso, ¿qué pasa? Y si no regresa a la persona, ¿qué pudiera pasar? Muy bien. Bueno, buenas noches a los televidentes y presentes en el estudio. El día 13 de enero será la fecha en que concluya los procedimientos que en la actualidad se están aplicando. El decreto 302 establece que hay un periodo que vence precisamente el 13 de enero y a partir del 14 de enero comenzarían la aplicación de las regulaciones que se están estableciendo en este decreto ley. A partir de este momento, el día 14 de enero, las personas interesadas en obtener los pasaportes pueden concurrir a las oficinas del carnet de identidad del país. Se han habilitado todas las oficinas del carnet de identidad y a las actuales oficinas de inmigración extranjería. También pueden concurrir a las oficinas de trámites integrales del Ministerio del Interior que funcionan en las provincias Artemisa y Mayabeque y en el municipio especial de Isla de la Juventud. El requisito a presentar para la solicitud de pasaporte es solo el carnet de identidad. Todos los mayores de 18 años concurrirán solo con su carnet de identidad, no se exigirán formularios, no hay planilla, no hay que llevar fotografía y a partir de su carnet comenzará el proceso de otorgamiento del pasaporte. En los casos de menores, por supuesto, que requieren una aprobación de su viaje de sus padres, llevarán, además de su tarjeta de menor, llevarán también el acta de consentimiento del padre, donde se exprese la voluntad del papá o de la mamá de que este niño pueda obtener su pasaporte. De modo que tanto los mayores como los menores tendrán su pasaporte y podrán estar en capacidad de viajar. En el caso del proceso como tal, en las oficinas del carnet de identidad y el resto de las oficinas del MININ, consisten en establecer la identidad real, la identificación plena de las personas que van a viajar.
Conocemos que hay requerimientos de la Organización Internacional de Aviación Civil, fundamentalmente, donde le pide a los estados, le recomienda a los estados la necesidad de incorporar datos biográficos, fotografías, impresiones dactilares de los titulares de los pasaportes. Esto fundamentalmente es una seguridad para los propios titulares de los pasaportes y favorece el movimiento legal entre los países de pasajeros. También se va a comprobar en este proceso de que las personas cumplan los requisitos que están establecidos para obtener pasaporte, de acuerdo a la explicación que nos ofrecía la ministra y el compañero Homero. Una vez en el exterior, las personas podrán disfrutar, bueno, como hemos explicado, hasta 24 meses. Este periodo de 24 meses será suficiente para que algunas personas regresen al país, y una vez que regresen al país y desean volver a viajar, pues simplemente tienen que ir directamente a la frontera, no requieren volver a realizar ningún trámite en las oficinas del Ministerio del Interior que están habilitadas, que ya les explicaba. De modo que la persona puede viajar, si está 3 meses, 4 meses, no llega a los 24 meses, regresa al país. Si tiene necesidad de volver a viajar cuando lo desee, no importa con qué tiempo necesite volver a viajar, interese volver a viajar, y siempre que cumpla, por supuesto, los demás requisitos para la aceptación de esa persona en el exterior, el país que se dirige, podrá hacerlo sin ningún tipo de trámite, repito, en los órganos que se habilitan, los órganos de carnet de identidad fundamentalmente. Ahora, hay personas que pueden necesitar un periodo superior. Estas personas que requieran extender su permanencia en el exterior, como se explicaba, bueno, podrán solicitarlo en las oficinas consulares cubanas, podrán solicitar permanecer un periodo superior, o incluso algunos podrán solicitar residir en el exterior. En este caso, con el mismo procedimiento, las oficinas consulares cubanas podrán hacer la solicitud y podrán obtener un periodo superior de estancia. Es bueno significar que durante estos 24 meses no existe la prórroga de estancia. La prórroga eran las prórrogas de los permisos. Una vez que se eliminan los permisos, por supuesto, se elimina la estancia. O sea que en estos 24 meses que las personas puedan estar en el exterior, no requieren solicitar prórroga de estancia, ni por supuesto, ni pagarlas tampoco. Si no la está pidiendo, mucho menos la tiene que pagar. Es después de 24 meses que aquellas personas que les interese extender su permanencia deben hacer la solicitud de prórroga o de la residencia, o solicitar la residencia en el exterior. Este es el procedimiento general de la forma que funcionaría. Una particularidad importante es que todas las personas viajarían hasta 24 meses. Las figuras existentes de la salida del primer momento definitiva o emigraciones o los conocidos como permisos de residencia en el exterior que se solicitaban antes de la salida, caducan también, se eliminan también con el permiso. Quiero decir que todas las personas viajarán por 24 meses y durante este periodo decidirán si regresan al país, si necesitan un tiempo superior o simplemente deciden residir con carácter permanente en el exterior, en cuyo caso engrosaría, ¿no?, el concepto del emigrado. Coronel, hay algo con permiso del panel que a mí no me queda muy claro, y es el caso de los que están en edad de servicio militar. ¿Pueden obtener el pasaporte y qué requisitos deben llevar y qué edad comprende el servicio militar? Sí. Hay una regulación que tiene que ver con aquellos que estén sujetos al servicio militar. Ajá. Los varones que estén sujetos a la ley de servicio militar deberán cumplir con lo establecido en la orden, la ley 75 de Defensa Nacional para el cumplimiento del servicio militar. Es necesario y así está previsto que deban cumplir. Sí, permiso. Coronel, ¿es requisito para hacerse este pasaporte viajar o no es requisito? No, no es un requisito viajar. No es un requisito. Realmente el pasaporte es un requisito para viajar, pero que el portador de pasaporte no está obligado a viajar. Y es bueno saber que el pasaporte solo por sí mismo no le da la posibilidad que la persona pueda viajar, sino además del pasaporte, la persona necesita la visa del país que lo va a aceptar. Y puede también, disculpe un momentico, puede también que una persona que ya tenga su pasaporte
vaya a viajar, hayan transcurrido los años, en un momento determinado ha cometido una falta donde le ha sido aplicada a las leyes del país y demás, y esta persona, estos controles son entonces en frontera. Y es ahí donde se determina que no puede viajar, porque pudiera preguntarse una persona, bueno, yo tengo mi pasaporte y ya voy a viajar. Pero esto también tiene mucho que ver con la actitud de las cubanas y los cubanos ante la sociedad. Exactamente. Es muy importante que se tenga en cuenta que las causas por las que no se puede viajar, por las que no se autorizará a viajar, están expresamente establecidas en el decreto ley que estamos comentando. Cualquier persona que esté en alguna de estas causas estará en pleno conocimiento de que él está comprendido en alguna limitación y tiene que resolver esa situación antes de salir del país. No habrá persona que tenga una causal por la cual él no pueda viajar y no la conozca. Incluso se establece el control de frontera a partir de que la persona no tiene que volver a hacer trámite. La persona tiene su pasaporte, 2 años, puede estar entrando y saliendo, innumerables viajes, y solo va a ser supervisado el cumplimiento de la ley en el momento que la persona sale por la frontera. Ya después de 2 años, la persona sí debe prorrogar su pasaporte. Recuerden que el pasaporte tiene una validez de 2 años, se prorroga cada 2 años más hasta completar una vigencia total de 6 años, y la persona, cuando va haciendo estos trámites, también se va a comprobar que cumple con los requisitos que están establecidos. El caso del pasaporte siempre se actualizaría en el país. Se puede actualizar en el país o en el exterior. Depende de donde esté la persona. E incluso, no le precisé, pero la solicitud del pasaporte en Cuba se podrá hacer en cualquier oficina que la persona desee. No hay una oficina determinada, no está sujeto donde viva, sino es donde quiera, donde más fácil le sea, donde mejor le resulte. Ahí podrá solicitar su pasaporte e incluso pedir que se le envíe a la que también él desee, como una facilidad también. Gracias, coronel. Giovanni, próxima pregunta. Sí, Isabelita, mi siguiente pregunta estaría encaminada a las relaciones internacionales Cuba-Estados Unidos. Específicamente es para Johanna. Estamos hablando hoy cuando ya transcurrieron los 3 debates presidenciales televisivos en Estados Unidos, donde muchos han estado pendientes de lo que dice Obama, de lo que dice Mitt Romney. ¿Qué implicaciones tendría para Cuba y los cubanos que tienen familia en Estados Unidos si llegara a la silla presidencial Romney? ¿Qué pasaría con los convenios migratorios de los que usted estaba hablando? ¿Se mantendrían como están hoy o tendrían algún tipo de modificación? Bueno, gracias por tu pregunta. Creo que es una pregunta oportuna para el momento que estamos, porque realmente, aunque las 11 administraciones, casi 12, o gobiernos de Estados Unidos han mantenido una coherencia, como les decía, en su política de hostilidad hacia Cuba, no solamente manipulando el tema del flujo migratorio con propósito de desacreditar a Cuba, de robar cerebros, de alguna manera presentar una imagen distinta a la real. Al mismo tiempo hay algunas pequeñas diferencias en las posiciones de un gobierno u otro. Y voy a empezar por donde mismo terminé. Yo decía ahorita que el gobierno del presidente Obama ha violado los acuerdos migratorios respecto al tema de la no devolución de algunas personas que son interceptadas en alta mar, aunque la mayoría los ha devuelto, personas que penetran ilegalmente la base de Guantánamo y que además sigue aplicando la llamada política de pies secos, pies mojados. Pero también es verdad que si uno lo compara con el gobierno, por ejemplo, de George W. Bush, hay que reconocer que el gobierno del presidente Obama ha cumplido con uno de los aspectos de los acuerdos migratorios que establecen que se otorguen para desestimular la inmigración ilegal no menos de 20.000 visas anuales, de manera que pueda existir también una migración segura, legal y ordenada. Ese es uno de los aspectos que nosotros pensamos que podría estar en riesgo si triunfa un gobierno republicano, en este caso el del candidato republicano Romney, no a partir de especulaciones nuestras, sino a partir de lo mismo, de los mismos pronunciamientos que él ha realizado y de su cercanía, proximidad y mala asesoría que recibe de los personajes quizás más temibles de la fauna anticubana en los Estados Unidos, tanto de origen cubano como de origen estadounidense. Por mencionarte algunos, te digo que entre los asesores principales de política exterior del candidato Mitt Romney está John Bolton,
aquel funcionario que lanzó toda una campaña para acusar a Cuba. Tienen que recordar de que estábamos produciendo armas biológicas. O Roger Noriega, que fue el que escribió la ley Helms-Burton cuando trabajaba para el senador Helms. O Ileana Ros-Lehtinen. O Marco Rubio, o los Díaz Balart, los hermanos Díaz Balart. Esta agenda extremista es la que ha sido asumida por él, y concretamente te voy a decir algunas de las cosas que ya él prometió que va a modificar, si no solamente se pondrían en riesgo los acuerdos migratorios. Yo quisiera recordar que por lo menos en 3 ocasiones la manipulación del tema migratorio ha conducido, ¿verdad, Lamberto?, a crisis migratoria entre Cuba y Estados Unidos. Es decir, ya sea en un momento porque se promueve el éxodo. Aquí yo tengo un cable del último embajador que tuvo Estados Unidos en Cuba, una carta que hace Philip Bonsall, donde dice: el continuo o el éxodo de cubanos, la promoción del éxodo de cubanos del paraíso de Castro sería muy buena propaganda para nuestra parte y debe forzar a Cuba a tomar medidas para evitarlo. Y ahí después vino el primer... tuvimos Camarioca, pudo existir, ocurrió lo mismo en los 80. Por lo general las crisis migratorias que hemos tenido, y por suerte estamos lejos de tener una, para nada estoy diciendo que estemos aproximándonos a una, lo que quiero decirte es que cuando ha habido gobiernos irresponsables que han jugado con el tema migratorio, en ocasiones eso ha tenido consecuencias muy graves, como ocurrió también cuando cerraron las visas en algún momento para crear desestabilización, para incrementar el potencial migratorio de familias que quieren reunirse con sus seres queridos. Él ha prometido que va a eliminar las medidas de Obama. Romney dijo que las medidas de Obama de viaje de cubanos a Cuba se van, y lo ha dicho por carta, lo ha leído en emisoras de radio en Miami, se lo ha prometido cuando ha ido a tomarse el cafecito a la calle 8 y a hacer los mítines demagógicos de su retórica, pero tenemos que prestarle seriedad a este tipo de promesas, porque en otras ocasiones lo han prometido y lo han hecho, ¿no? Y además tiene a Carlos Gutiérrez también. Sobre todo porque se dice en un tono muy jocoso, pero que después tienen implicaciones muy serias. Y que son medidas que podrían traer mucho dolor a muchas personas, y que en mi opinión, me atrevería incluso a decir que le va a costar mucho trabajo, algunas de ellas, revertir, porque estamos hablando también ya de una emigración que ha cambiado sustancialmente, que tiene sectores que lamentablemente no han podido traducir sus opiniones en un poder político, porque todo el mundo sabe que esa política sigue secuestrada en una pequeña maquinaria que tiene un gran negocio, sí, porque es muy lucrativo. Usted le pone $500 a un congresista y esa persona le da 20 millones para los proyectos de subversión, de desestabilización, o las mal llamadas radio y TV Martí, que al final es toda una piñata de un dinero de los contribuyentes que se reparte ahí entre ellos mismos, los amigos de los amigos, los familiares de los familiares, y que en primer lugar daña los intereses legítimos de nuestro país, pero daña también los intereses legítimos de la emigración cubana, y en muchos casos, como este tema migratorio, el interés nacional también de Estados Unidos, porque los pone en situaciones tan paradójicas o contradictorias como las que explicábamos. Eso es lo que pudiéramos esperar, aunque también yo me atrevería a decir que pudiéramos esperar también oposición a esos intentos, y de hecho han fracasado recientemente, tenemos que decirlo con alguna satisfacción, los intentos más descabellados de congresistas como David Rivera, Marco Rubio y la propia Ileana o los Díaz Balart, para tratar de revertir por vía legislativa las medidas. Y ahorita, cuando ustedes me preguntaban la reacción a Estados Unidos, quizás me faltó decir, y es un segundo lo que voy a tomarme en eso, que la reacción a las medidas en Estados Unidos no puede verse solamente por la reacción del gobierno de Estados Unidos. Hay editoriales en periódicos de Estados Unidos que, al igual que están diciendo hoy los cubanos en la calle, ¿qué va a hacer Estados Unidos? El editorial de Los Angeles Times de la semana pasada dice: ¿hasta cuándo vamos a seguir con esta política de Guerra Fría? Hay que prestar más atención a las cosas que están ocurriendo en Cuba. Sí, Cuba es un país que avanza, Cuba es un país que tiene un movimiento, Cuba es un país donde están ocurriendo cosas importantes, que además, como decía Homero, no es para complacer a Estados Unidos, responden a las solicitudes, necesidades y a los consultas que ha estado haciendo nuestro gobierno en los últimos años con su propia población, es decir, a las demandas de la población, y ellos dicen, y Estados Unidos ha desconocido todo eso y se mantiene aplicando una política muy cruel.
Y además del Los Angeles Times está también cartas a periódicos de congresistas importantes, reconocidos, prestigiosos, que han propuesto, por ejemplo, que a raíz de todo esto, no solamente por las migratorias, sino en general por el fracaso de la política contra Cuba y por lo que está ocurriendo en Cuba, Estados Unidos excluye a Cuba de la lista terrorista. Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos ha sido combinado por este congresista a discutir con el Congreso legislaciones para flexibilizar el bloqueo, y lo más importante, ahorita el señor Osti, cuando hablaba este vocero que hablaba del permiso de los cubanos y todo, se le olvidó también hablar del permiso de los estadounidenses para venir a Cuba. Los únicos ciudadanos del mundo que no pueden venir a Cuba libremente son los estadounidenses. Los cubanos, antes de eliminar nosotros el permiso de salida, ya podíamos ir a Estados Unidos. Realmente los obstáculos están en los visados y en las demoras y en los plazos que ellos manejan. Pero los estadounidenses no tienen permiso para venir a Cuba hoy. Y un permiso no se demora una semana, se puede demorar meses y se puede demorar hasta nunca, porque si hay un programa con mojito, con baile en Cuba, pues no califican para venir. Gracias, es un gran Joana. Pecado eso. Gracias por la intervención. Boris, sí, quisiera preguntar si hay otras medidas previstas para continuar flexibilizando este decreto ley que se acaba de publicar recientemente en el país, porque conocemos también de cubanos, ¿no?, que han viajado al exterior en algunos momentos cumpliendo misiones y han desertado de alguna manera. Estas personas tienen hoy, podrán tener el derecho de regresar a su país, de venir de visita a su país. Bueno, como decía Boris, el estudio, y le explicamos también en nuestra intervención inicial, el estudio abarcó todas las aristas del fenómeno migratorio y la regulación. Ya han sido anunciadas un grupo de medidas que están en las normas jurídicas a las que ha hecho alusión la ministra de Justicia, pero también es el momento de anunciar otras medidas que han sido aprobadas por el gobierno cubano, que son de interés también para nuestro pueblo. La primera medida que podemos anunciar en este momento es que se normaliza la entrada temporal al país de quienes emigraron ilegalmente después de los acuerdos migratorios de 1994. Los que salieron de una manera irregular con posterioridad a los acuerdos migratorios de ese año de 1994, hoy están imposibilitados indefinidamente de volver al territorio nacional. Y mediante esta medida podrán volver siempre que hayan transcurrido más de 8 años desde que ocurrió el hecho que dio origen a la prohibición. En igual situación estarán los profesionales de la salud y deportistas de alto rendimiento que abandonaron la misión en el exterior e hicieron negativa de regreso o salieron ilegalmente del país posterior a 1990. E igualmente si han transcurrido más de 8 años de este hecho. Ahora, ¿quiénes están exceptuados de este tratamiento? Quienes salieron a través de la ilegal base naval de Guantánamo, en este caso por razones de defensa y seguridad nacional. Joana hacía alusión a los acuerdos migratorios y uno de estos acuerdos contempla que los Estados Unidos, las personas que entren por la frontera, por la base naval, el enclave militar de Guantánamo, el gobierno de los Estados Unidos deben entregarlos a las autoridades cubanas. Y si bien han entregado algunos, en ocasiones no han devuelto a otros. Y en estos casos se impide que regresen por las razones de evitar un conflicto. Esto es un enclave militar, hay razones de defensa que aconsejan por el momento que estos no puedan regresar al país. Otra medida sería ampliar las causales de repatriación, quiere decir que las personas que residen como emigrados en el exterior, a quienes salieron del país con menos de 16 años de edad y a otras personas por razones humanitarias, entre ellas quienes requieran regresar para hacerse cargo de familiares desvalidos en Cuba o existan otras razones fundadas. El proceso de repatriación ha ido incrementándose en los últimos tiempos y muchas personas que hoy tienen la condición de emigrados, por distintas razones,
han estado regresando al país y han sido acogidos. En la resolución del ministro del Interior se fijan los términos y los trámites que han de seguirse para este tema. Y por último, también regularizar las visitas al país de los ciudadanos cubanos que emigraron de manera ilegal cuando eran menores de 16 años. Aquí no se exige el término de los 8 años. Se trata de personas que no tenían la voluntad, eran menores de edad y fueron arrastrados a esta aventura ilegal por mayores o se confabularon también con otras personas que los cuales lo llevaron a esa aventura y se considera que no tenían la voluntad, la posibilidad de decidir en ese momento y por tanto pueden retornar al país aun cuando hayan salido de manera ilegal. Estas serían las nuevas medidas que anuncia el gobierno revolucionario para seguir intensificando y profundizando la relación con la emigración cubana, hacerlo y ratificar el principio de que Cuba seguirá apostando por una emigración legal, ordenada y segura. Muchísimas gracias, Homero. A propósito de las medidas anunciadas o a propósito del tema que estamos tratando, ¿queda alguna pregunta? Sí, tengo dos preguntas breves. Una es que realmente una cosa es el emigrado y otra el ciudadano cubano. Esto repercute de muchas maneras, imagino, en sus derechos políticos. Y la otra, ¿qué relación actual existe de los emigrados cubanos con los consulados de Cuba en el exterior? Sí, bueno, en esta primera parte nosotros podemos explicar, como bien se ha reiterado ya en este encuentro, el ciudadano cubano puede salir del país por asuntos particulares, como se ha explicado, con el término de 24 meses. Igualmente puede ser autorizado a residir en el exterior. El caso del emigrado es la persona que, incumpliendo las regulaciones migratorias, decide residir en el exterior o viola el término establecido de los 24 meses sin autorización. El emigrado es la persona que abandona definitivamente el país. Y esas personas, como bien les decía, aunque se elimina la ley 989 que confisca los derechos, las propiedades y demás, sí va a tener determinadas limitaciones previstas en legislaciones especiales. Sobre todo el tema muy reciente, porque hemos vivido una jornada el día de ayer en el proceso electoral. Bueno, pues la propia ley electoral dispone cuáles son los límites de las personas que se encuentran en el exterior para poder realizar el derecho tanto a ser elegido como a elegir. Y es por tanto que esos derechos van a estar regulados en leyes especiales. La ley de seguridad social dispone cuáles son los derechos que tienen las personas cuando han emigrado respecto a las pensiones y demás de seguridad social. Y en ese sentido, así se irá regulando en cada una de las normas. Pero cada vez se aproxima más la situación y la categoría, al igual que el estatus de cada una de estas conceptos migratorios. El emigrado va a poder tener determinadas flexibilidades antes de salir del país. Una vez que sale del país, tiene que estar sujeto a esas regulaciones especiales que van a existir en las diferentes normas. El ciudadano cubano, estando en esos dos conceptos de viajando por asuntos personales hasta 24 meses o residiendo en el exterior, no tiene ningún impacto en nuestra legislación respecto a sus bienes y derechos, porque sigue siendo un ciudadano cubano que se encuentra por determinadas causas en el exterior. La de los consulados, la relación... Me permitirían una precisión antes. Como decía la ministra, y me pareció entender de su pregunta, si dejaban de ser cubanos. No. Todos son ciudadanos cubanos. Las tres estatus que explicaba la ministra son estatus de los ciudadanos cubanos. Ciudadanos cubanos que viven en Cuba, ciudadanos cubanos que viven en el exterior, que residen en el exterior, y ciudadanos cubanos que decidieron emigrar. E incluso a los efectos de la entrada al país, estos ciudadanos cubanos, tanto los que viven en Cuba como los emigrados, como los residentes en el exterior, tienen que venir con pasaporte cubano. Viajan con pasaporte cubano. E incluso si obtuvieran una ciudadanía extranjera para solicitar la visa o presentarse al despacho migratorio, tienen que presentar la constancia, la prueba documental
de que se ha dispuesto la pérdida de la ciudadanía cubana. Todos los cubanos, como dice la ley, como dice el decreto, entran y salen al país con su pasaporte cubano. Muchas gracias. Sí, una pregunta más. Un residente, de lo que no hemos hablado de los residentes temporales, de los extranjeros, residentes temporales y permanentes. ¿Qué beneficios tienen esta ley ahora? Y comentábamos también ahorita, si hay un extranjero que no es ni residente temporal ni permanente en Cuba y está casado con una cubana, ¿qué estatus también tiene? Responde. Bueno, entre las medidas que se están implementando, hay una medida que es la eliminación también de los permisos de salida para los extranjeros que residen de forma temporal o permanente en el país. Los extranjeros que residen de forma temporal son aquellos extranjeros que tienen un vínculo con alguna actividad de las que rectorea el Estado. Son personas que se dedican, son técnicos, son científicos, son deportistas, artistas, son agentes de negocios, representantes comerciales. Son personas que están en Cuba, se mantienen en Cuba para atender estas actividades. Y hay otros que son los permanentes, que son aquellos que se establecen con carácter permanente, que emigraron de su país y se establecieron en Cuba y residen con carácter permanente. En ambos casos se elimina el permiso de salida. Los extranjeros residentes temporales y permanentes también, a partir de ya que se empiecen a implementar, a cumplir las medidas a partir del 14 de enero del 2013, para salir del país solo requerirán presentar su pasaporte del país donde es ciudadano y su carnet de identidad de extranjero, expedido por las autoridades de inmigración y extranjería. Son los únicos requisitos, no requieren tampoco permiso para salir. Los temporales podrán permanecer hasta 6 meses en el exterior y los permanentes hasta 1 año, práctica que acogen la mayoría de los países. Para regresar al país, ellos podrán hacerlo dentro de este término, cada vez que lo deseen, pueden regresar, volver a viajar, y se va manteniendo así esa dinámica. Si alguno requiere un término superior a 6 meses un caso, al año en el otro, podrán solicitar también una prórroga de estancia en el exterior. Si no lo hiciera, pues bueno, se considera que esa persona no va a seguir residiendo ni de forma temporal ni permanente en Cuba y causarían baja en el Registro Nacional de Extranjeros. Sus viajes sucesivos lo harían normalmente con cualquier extranjero que quiere visitar al país, vendrían como turistas, vendrían por otras razones. Ahora hay otras categorías de extranjeros que no son residentes permanentes ni temporales, fundamentalmente son los visitantes, que es donde están los turistas, los transeúntes, que son los que viajan por asuntos personales, los tránsitos, los que vienen en tránsito, los tripulantes. Estas personas, de acuerdo a su motivación de entrada, bueno, entrarán y saldrán del país normalmente. En el caso que usted preguntaba, son los transeúntes, son aquellos extranjeros que vienen por asuntos personales, pueden venir de forma temporal por 30 días, en prórroga por 30 más. Hay momentos que solicitan una prórroga superior. Hay casos que son los que solicitan la residencia permanente porque quieren establecerse en Cuba. Y así va funcionando el mecanismo migratorio del país, las regulaciones migratorias del país. Sí, una pregunta que hice ahorita y necesito la respuesta, o sea, dirigida fundamentalmente a Johanna. Yo preguntaba la relación que tienen hoy los emigrados con los consulados cubanos en el exterior, porque creo que pudiera ser ilustrativo de ese vínculo de la emigración con Cuba, con su país, ¿no? Es una pregunta muy bienvenida, porque el decreto 302, si bien es un paso importante de flexibilización, de apertura para los cubanos que residimos aquí en Cuba en cuanto a la posibilidad de facilitar aún más el movimiento al exterior normal y de manera ordenada, legal y segura, también constituye un nuevo paso en un largo proceso, en un camino ya recorrido que tiene nuestro país en las últimas 2 décadas de normalización de sus relaciones o de sus vínculos, de fortalecimiento de sus vínculos con su emigración. Hoy, en este momento, Cuba tiene 136 oficinas consulares en el mundo. Prácticamente cubren los principales asentamientos de cubanos en todo el planeta, y entre sus misiones principales, entre sus objetivos principales está precisamente prestar atención, atender, prestar un servicio de excelencia cada vez más eficiente a los emigrados cubanos.
En este caso también esa emigración cubana está reunida de alguna manera en 133 asociaciones de migrantes en 72 países que existen en este momento. El denominador común de esas asociaciones que tienen encuentros nacionales, encuentros regionales, que se organizan para participar y enviar delegados también a eventos que ocurren en el país, que además visitan Cuba por razones particulares con una frecuencia más o menos una vez al año, cada 2 años, tengo entendido, que es la frecuencia en la que vienen de cualquier parte de los lugares donde viven en el mundo. Estas asociaciones tienen como denominador común, como decía el compañero Mero al principio de su introducción, que tienen una posición favorable a los vínculos con Cuba, contraria al bloqueo y a cualquier política de persecución financiera, económica y comercial, y que defiende la soberanía y la independencia de su país. Es una migración fundamentalmente económica, es una migración que cuando uno ve las estadísticas hoy, la mayor parte es hija de la revolución y no movería un dedo para dañar a Cuba, y por el contrario vemos cada día actitudes de mayores. Es una migración que a veces viene, incluso los que están más cerca dejan sus hijos en las vacaciones, se van a trabajar, vienen a recogerlo al final de las vacaciones, se quedan con sus padres, y que de alguna manera estaba teniendo un comportamiento muy normal. Y en este caso nuestros consulados, reitero, están trabajando desde hace muchos años, al igual que los compañeros de migración, con una labor muy ejemplar, con las condiciones de modestia en las de nuestros presupuestos. Estamos hablando de lugares donde hay oficinas con 1 y 2 personas que prestan servicio a millones, hay más de 1 millón, no millones, pero sí, porque no incluye solamente a los cubanos, incluye a los turistas, incluye a las personas que visitan el país, pero definitivamente hay más de 1 millón de cubanos que hacen trámites con esas oficinas. Y por último, referirme específico, Estados Unidos tiene su particularidad, a diferencia de lo que ocurre en España, en México, en Italia, en países donde tenemos una embajada y algunas oficinas consulares, aunque en condiciones, ya les digo, muy modestas, pero prestando un buen servicio. Ocurre que en el caso de Estados Unidos, donde está quizás la mayor población de emigrantes, hay solamente una oficina. Me refiero a esto porque hay una declaración también de un vocero del Departamento de Estado a raíz de las medidas migratorias de Cuba, en la que menciona la posibilidad de que Estados Unidos deba subir o no plazas aquí en La Habana para sus oficinas consulares. Y yo quisiera mencionar, ya que esto está en la prensa en este momento, que en los últimos años Cuba ha otorgado más de 20 nuevas plazas a la sección de intereses de Estados Unidos para prestar atención, en este caso, y apoyar la labor consular. Sin embargo, en el caso de Cuba, en que tenemos una sola oficina consular y un crecimiento importante en los trámites, porque cada vez más, como les decía ahorita, son los cubanos que viven en Estados Unidos y desean mantener una relación normal y positiva con su país de origen. Hemos pedido que en reciprocidad Estados Unidos nos otorgue nuevas plazas para nuestra sección consular en Washington, nuestra sección de intereses, y Estados Unidos no ha reciprocado esas plazas que nosotros hemos aprobado. Así, pero por nuestra parte está toda la disposición. Los cubanos que viven tanto dentro de Cuba y van a viajar al exterior, como los emigrados, pueden dirigirse en cualquier momento a nuestras 136 oficinas consulares para buscar más información, para entrar en sus páginas web, para mantener ese intercambio sistemático, positivo, favorable, que es ya hoy una tradición en el exterior. Gracias, Joana. Nos quedan unos minutos finales y algunas consideraciones. Homero, por favor. A tono con lo que expresaba la compañera Joana, yo quisiera ofrecer un dato que ilustra de una manera también muy clara esa relación natural que se va extendiendo entre la emigración cubana en el exterior y su patria. Hay que decir que en el año 2011 viajaron a nuestro país alrededor de 400.000 cubanos que residen en el exterior. De ellos, casi 300.000 procedentes de los Estados Unidos. Esos que en Estados Unidos llaman refugiados y que son simplemente ciudadanos cubanos que residen por una razón u otra en ese territorio y que mantienen una posición, como explicamos al inicio, favorable en sentido general con su nación, con su país, con la revolución, y se oponen de manera mayoritaria a las medidas de hostilidad que mantienen los Estados Unidos. Yo por último quisiera aprovechar también para decir lo que un poco esbozamos al inicio. Estas son medidas que responden a un momento histórico de la revolución, que tienen en cuenta las transformaciones económicas y sociales que tienen lugar
como también hay que entender las que en su momento se dispusieron por la revolución en legítima defensa. Hoy cambiamos porque también la patria está cambiando. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados esta noche aquí en el estudio. Gracias también a los panelistas. Es un primer programa especial informativo que ha ofrecido la televisión cubana. De seguro habrá otros y nos volveremos a ver. Muy buenas noches.